El título esta mañana es El amor de los esposos y es los versículos 28 a 30 de Efesios capítulo 5. Efesios 5, 28 a 30, estos versículos van a ser el enfoque esta mañana y así que les pido que podemos estar prestando mucha atención en eso. Esta mañana vamos a seguir siendo desafiados por cómo debemos amar como Cristo ama. Y obviamente el título es el amor de los esposos hacia sus esposas. Pero hay también esa aplicación para todos, porque hay muchas exhortaciones en la palabra respecto a amar uno al otro. El mundo nos dice que el amor es una emoción, un sentimiento. Si siento amor, puedo actuar conforme a ese sentimiento. Pero el amor verdadero no se basa en un sentimiento, sino en la verdad de Dios que se manifiesta en acciones prácticas. El amor verdadero se basa en la verdad de Dios, lo que Él dice, y siempre hay una manifestación práctica de ese amor. No son solo palabras vacías. La semana pasada vimos que Cristo ha manifestado su amor hacia su iglesia por darse a sí mismo en sacrificio para santificarla y presentársela a sí mismo. Así que Jesucristo no solo, o el Hijo de Dios no solo se sentó por decir en el cielo, diciendo que no, te amo. Más bien, bajó la tierra, tomó nuestra naturaleza y se dio a sí mismo en sacrificio. Acciones bien prácticas. Ese es el ejemplo del amor que los esposos, y también podemos decir, todos nosotros por aplicación estamos llamados a seguir. Es un amor sacrificial que busca el bien real de la otra persona. Y ese bien real lo define Dios. El mundo no define, como hemos estado mencionando, todo este año, y no solo todo este año, pero en especial, aún iglesias lo han distorsionado. ¿Qué es el amor verdadero para su hermano? El amor no es una emoción egoísta que se apaga cuando uno no recibe lo que quiere. Es una acción continua que va sacrificándose a favor del otro sin reserva. Así que eso es lo que vamos a estar viendo. Yo creo que, por ejemplo, hemos visto ya la sumisión de las esposas y en la próxima prédica vamos a ver un poco más de eso. Y muchas personas, ¿no? En el mundo especialmente, y aún dentro de la iglesia, se molestan diciendo, bueno, la sumisión no es un concepto bíblico y buscan maneras de tergiversar esa verdad. Y hay iglesias también o personas que dan mucho énfasis en eso. Eso es hasta para aplastar a las mujeres. Pero la verdad de lo que vamos a estar viendo hoy día es que los esposos están llamados a amar. Y si realmente comparamos en ese sentido, solo en este pasaje, ¿cuál es más difícil? Amar como Cristo, someterse como la iglesia. Yo creo que el desafío real es para los esposos, lo que vamos a estar viendo hoy día. La sumisión es bastante difícil. El amar como Cristo es más. Es un amor, como hemos estado diciendo, sacrificial, que se da de sí mismo en beneficio del otro. Así que
quiero leer otra vez los versículos 15, Efesios 15 en adelante, para este contexto. Dice así, Efesios 5, 15 en adelante. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Así que hasta ahí en la lectura de la palabra. Hace 2 semanas estuvimos hablando, como dije, de la sumisión de las esposas. Y es una sumisión, es como al Señor en todo. La sumisión de las esposas debe ser como al Señor en todo, para el bien de su esposo y para honrar a Dios. La semana pasada vimos el ejemplo de Cristo. Cristo es el modelo de amar que debe seguir los esposos. Él se dio a sí mismo para rescatar y santificar a su esposa. Y obviamente eso va a ser la base de lo que estamos viendo hoy en día. Y esta mañana estamos en los versículos 28 a 30 de Efesios 5, que dicen: así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. La verdad principal esta mañana es: el amor de los esposos es modelado por Cristo en su amor por su iglesia. Es un amor que ama a sus esposas como a su propio cuerpo. Y para resumir algo de lo que vimos la semana pasada, voy a citar a Yoku, que dice: el amor de Cristo es desinteresado, sin medida. No se parece en modo alguno al trato humano, ni al deterioro que produjo el enemigo en el matrimonio actual. Que dice es desinteresado y sin medida. La decisión de Cristo de morir por el objeto de su amor es el modelo que el esposo debe imitar en su posición de cabeza
de la mujer para mostrar un autosacrificio capaz de morir por ella. Así que vamos a estar viendo esos 3 puntos que tienen en sus boletines, comenzando con amar a nuestras esposas como Cristo ama. Y obviamente eso va a ser la base en un sentido, pero vamos a seguir viendo eso. Efesios 5, 28 comienza con la palabra así. Así, que dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres. Y esa palabra hace referencia a los versículos anteriores, lo que acaba de decir el apóstol. Y esos versículos anteriores nos enseñan el ejemplo de Cristo en entregarse a sí mismo en beneficio de su iglesia. Como voy diciendo, su amor fue un amor sacrificial, buscando el bien de su cuerpo. Y debemos recordar otra vez que la definición de amor no comienza con una emoción o con sentimientos. Y así recordamos solo un versículo que vimos la semana pasada, Romanos 5:8, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese mismo pasaje habla de que aun cuando éramos enemigos. Así que podemos decir que sin lugar a dudas, el amor no se basa en sentimientos, no se basa en una emoción, se basa en la verdad y acción. Cristo actuó a favor de nosotros, aun cuando éramos sus enemigos. Y Él no esperaba que correspondiéramos a ese amor. Él tomó la iniciativa. Él lo hizo para nuestro bien. Respecto a Cristo, algo más también que es importante es que Cristo lo hizo de una forma voluntaria. Es decir, nadie le quitó la vida. Cristo se entregó a sí mismo. Bajó la tierra voluntariamente. Vivió la vida bajo la ley de Dios, también recibiendo muchos insultos, mucha dificultad voluntariamente. Fue a la cruz voluntariamente. Entregó su vida voluntariamente. Así que Él lo hizo involucrando todo lo que él es para el bien de su pueblo. Él no pensaba en sí mismo en ese sentido. Él estaba pensando en su iglesia. Un amor desinteresado. Es un amor que Cristo tenía. Quiero pasar para ver un poco más de cómo es este amor que debemos tener. 3 pasajes, brevemente, como clave, y Colosenses 3:19, que hablan también de este amor que debemos tener con nuestras esposas. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. Y en ese versículo la palabra clave es ásperos. Un diccionario bíblico dice lo siguiente. De agua en la forma pasiva, hablando de esa palabra, esto apunta al dolor causado por comida o bebida amarga y venenosa. Es decir, está hablando de una palabra que causa amargura, que produce algo o que causa dolor. Dice, figurativamente, esa palabra de las emociones tiene que ver con amargar. Amargarse o ser severo y enojar. Así que el amor verdadero, lo que ese versículo está apuntando es, amar a vuestras mujeres
en Colosenses 3:19, y no seáis ásperos con ellas. Así que la asperez es lo opuesto al amor. ¿No ven? El amor verdadero es lo opuesto a lo que, en ese sentido, hace la vida amarga, a lo que hace la vida dolorosa. El amor verdadero hace que la vida sea placentera para la persona que es el recipiente del amor. Y cuando hablamos de algo que hace la vida amargo, que hace doloroso la vida, por ejemplo, pensando en los israelitas cuando estaban en Egipto, dice en Éxodo que los egipcios obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaban la vida con dura servidumbre. La vida de los israelitas consistía en duro trabajo, sin mucho en el cual esperar. Y así que cuando estamos hablando de ese versículo de amar, no amargar la vida, un esposo que le hace la vida dura a su esposa, con demasiado trabajo, muchas críticas puede ser, hay muchas cosas, aún en Efesios que hemos visto al respecto, con el enojo, los gritos, lo que sea, resulta en hacerle la vida amarga. El amor verdadero es lo opuesto, lo que le hace la vida dulce, lo que le hace la vida, por decir, placentero. El amor verdadero anima. El amor verdadero participa con su esposa, comunica y busca el bien de su esposa. Tanto hoy como la próxima semana vamos a estar hablando de una sola carne. Así que la vida, el amor verdadero es lo que participan juntos en ese amor. Así que respecto a eso, el amor o hacer la vida dura para su esposa, podemos estar haciéndonos las preguntas. Por ejemplo, a tu esposa le gusta pasar tiempo contigo, si eres esposo. Y podemos obviamente hacer esa pregunta de nuestras amistades y otras cosas también. Pero si a alguien no le gusta pasar tiempo con otro, en ese sentido, la pregunta es, ¿cuál es la razón? Y puede ser esto. Le estás poniendo una carga demasiado pesada, siempre le estás criticando, te enojas mucho. Hay varias cosas que puede ser la vida dura. Y el siguiente versículo, por decir, nos ayuda también a entender esto. En 1 de Pedro 3, otra vez es otro versículo bien conocido. 1 de Pedro 3, versículo 7, que dice, 1 Pedro 3, 7, y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. En este pasaje, ¿qué es el amor verdadero? Entiende que Dios ha creado a nuestras esposas diferentes. Como vaso dice, más frágil. Y hay que vivir de una forma comprensiva de eso. Por ejemplo, los egipcios, otra vez usando eso, el hombre no fue creado para trabajar de la forma, en general, como los egipcios estaban haciendo trabajar a los israelitas. No era con comprensión, entendiendo su humanidad. También los esposos, ¿qué podemos hacer? Estar haciendo obligaciones o tratándolas
no como vaso más frágil, como comprendiendo que Dios los ha hecho diferente. Y obviamente tiene que ver con comunicar, con entender cómo Dios ha creado. Y por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que una mujer necesita cuando está pasando dificultad? Necesitamos que le ponga una prédica que le dice que no, estás bien, no pasa nada, todo va a estar bien. No, necesita un abrazo. Necesita normalmente palabras de ánimo. No es que nunca necesite el otro, pero vivir de una forma comprensiva es entender, es amar conforme a eso. Dios ha creado al hombre diferente que la mujer y ella requiere un trato más especial. Y así que vamos a seguir viendo esto en el próximo punto de esta mañana. Y solo el último pasaje que quiero leer respecto a eso es en otro bien conocido. 1 de Corintios 13, 4 a 7, y este pasaje es para todos, pero 1 de Corintios 13, 4 a 7, dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. El amor no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que hay muchos mandatos en la palabra de Dios en cuanto a cómo debemos amar, el mandato de amar, pero realmente necesitamos pensar en cómo nosotros tenemos que amar. Y dice, obviamente, otra vez, el amor de un esposo es para con su esposa. Es un amor particular, individual para con ella. Vamos a continuar con el segundo punto. Cuidar a nuestras esposas como a nuestro cuerpo. Cuidar a nuestras esposas como nuestro cuerpo. El sustento y cuidado del cuerpo de uno mismo es como debemos cuidar a nuestras esposas para su bien real. Efesios 5, 28 a 29 voy a leer. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Así que en este punto vamos a estar viendo la última parte, la segunda parte del versículo 28 y la primera parte del versículo 29. Y estos versículos dicen enfáticamente que la esposa ha llegado a ser una sola carne con su esposo en el matrimonio respecto a amar. El esposo tiene que amar a su esposa como su propio cuerpo. No solo es que debe amar como su propio cuerpo, sino que ha llegado a formar parte de su propio cuerpo. En este contexto, hay dos verdades que fundamentan lo que Pablo está diciendo aquí. Primero, y es lo que acabo de decir, son las referencias en todo este contexto a la creación del hombre y la mujer en Génesis y su matrimonio. Voy a leer dos pasajes que hablan de eso. Génesis 2, 23 a 24. Génesis 2. 23, 24. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Una sola carne. Y Jesús, hablando de eso, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, pero pasan a Marcos 10, es uno de esos. Marcos 10 y versículos 8 a 9. Marcos 10, 8 y 9. Y primero Jesús cita esto. Y los dos serán una sola carne. Jesús citando dice, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Dios mismo es quien une dos personas en una sola carne, en el matrimonio. Así que cuando Dios dice en Efesios 5, 28, como sus propios cuerpos, ¿no? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice eso, es porque la esposa de cada hombre ha llegado a formar un solo ser íntimamente unido con él. El amor que el hombre tiene por sí mismo se manifiesta en un amor profundo para con su esposa. ¿Por qué? Son una sola carne. Dios los ha unido. Así que lo que estamos viendo en esa parte es que como sus propios cuerpos, dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esa base de lo que Dios dice del matrimonio, de que Dios mismo une las dos personas en uno solo. Así que ese amor por sí mismo siempre va a ser reflejado en un amor por su esposa, quien es una sola carne con él. La segunda verdad que fundamenta lo que dice estos versículos es lo que dice en la primera parte de Efesios 5 y versículo 23. Efesios 5, 23, la primera parte dice, porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Otra vez, esta verdad nos enseña de la unión orgánica y viva entre un hombre y su esposa. Están tan íntimamente unidos como es una cabeza con su cuerpo. Así que cuando hablamos de eso, una sola carne, cabeza, cuerpo, estamos hablando de esa unión que Dios ha hecho. Ser cabeza significa tomar las decisiones para las actividades del cuerpo. Significa dirigir esas actividades para sus cumplimientos. Ser cabeza significa proteger, cuidar por el bienestar de todos los miembros del cuerpo. Significa también pensar en cómo está cada miembro del cuerpo y cómo está el cuerpo colectivamente. Significa tomar decisiones y hacer acciones que son para el fortalecimiento del cuerpo. Y como hemos estado viendo, la cabeza significa tener una preocupación sacrificial a favor de su cuerpo. Eso es lo que quiere decir ser cabeza. Así que debemos entender que cuando estamos hablando del amor del esposo hacia su esposa es a base de eso. Han formado una unión. Dios mismo ha formado una unión de ellos. Y también el esposo es cabeza de la mujer, que es su cuerpo, y que él cuida de su cuerpo de esa forma. Versículo 29 continúa diciendo, porque nadie, Efesios 5:29, nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Nadie
aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Lo sustenta y lo cuida. Hendrickson dice lo siguiente: cada una de estas palabras, por derecho propio y aún más en combinación entre sí, indica el cuidado que se presta al cuerpo. Por cierto que Pablo no está pensando solamente en que el cuerpo necesita únicamente alimento, vestimenta y protección suficiente para lograr una mera existencia. Y obviamente eso es lo que los gobernantes en este año han estado, por decir, intentando proteger. Una mera existencia de nosotros. Eso no es vivir. Pero, ¿qué es lo que necesita? Se refiere realmente a algo generoso, esmerado, constante y comprensivo, cuidando que concedemos a ese cuidado que concedemos a nuestros cuerpos. Así que está hablando de un cuidado integral para el bien de todo el cuerpo. Cuando nosotros pensamos en nuestros cuerpos físicos, solo hablando de lo físico, ¿qué es lo que hacemos? Cuidamos de los diferentes miembros, tanto individualmente como colectivamente. Yo cuido de mi mano, yo cuido de mi pie, por ejemplo, de lo que está adentro, ¿no? Mi corazón, lo que sea, otras cosas. Si una parte de nuestro cuerpo físico está sufriendo, tomamos un interés especial en esa parte. Cuando una parte del cuerpo sufre una herida, una enfermedad, requiere una atención mayor. Y le damos así un cuidado más especial para solucionar ese problema. Eso es lo que hacemos, ¿no ve? Si mi mano sufre un accidente, ya voy a cuidar de una parte de esa forma más. Y cuando una parte está dañado, está sufriendo una enfermedad, lo que sea, eso llega a afectar todo nuestro ser. ¿No es cierto? No solo que esa parte está afectado. Es como si puedo continuar la vida, como si no... sin esa parte o sin que esa parte importara. Más bien, es más difícil cumplir los quehaceres diarios. Es más difícil mantener el ánimo, mantener una actitud positiva. Y muchas veces también, aunque sea solo una parte física, afecta también nuestro ánimo, nuestras emociones y todo nuestro ser. Es porque una parte del cuerpo está sufriendo y eso nos afecta a todos. A medida que sufrimos, a medida que avancemos en edad, pensamos más, yo creo, en nuestra dieta, el ejercicio y todo lo que hacemos para el mantenimiento y el fortalecimiento del cuerpo. Porque no nos gusta pasar por esos dolores. Y a medida que vaya avanzando en la edad, nos damos cuenta de eso. Así debe ser nuestro amor con nuestras esposas. A medida que pasemos dificultades, debemos ir creciendo en ese amor de tal forma que nuestro cuidado especial para ellas, para ella en particular, cada uno, sea cada vez mejor, conforme a su necesidad especial. Y podemos decir también, cada uno de nosotros tenemos un cuerpo diferente. El cuidado que necesito para mi cuerpo no es exactamente lo que me necesita mi esposa para su cuerpo, o Jaime, o otro hermano aquí. El cuidado, sí hay cosas muy en común, pero hay cosas también específicas, dependiendo del cuerpo de cada uno. Y es así también con nuestras esposas. Cada mujer es diferente. Y cada esposo tiene que ir aprendiendo cómo amar y
cuidar de su esposa en particular. Pensando una vez más en la metáfora del cuerpo, cuando todo el cuerpo está sano y la cabeza está pensando en los miembros con el afán correcto de cuidar su cuerpo, realmente es más fácil gozar del bienestar. Es más fácil cumplir lo que uno tiene que hacer y mantener el ánimo. Otra vez, eso es lo que podemos decir también de nuestra relación con nuestra esposa. Recordamos Colosenses 3:19, 1 de Pedro 3:7. Si tenemos una relación de aspereza con nuestra esposa, por ejemplo, ¿estamos tratando bien al cuerpo? ¿La cabeza está tratando bien? Es decir, ¿el esposo está tratando bien a su esposa? No está teniendo un buen cuidado de ella. Va a repercutir en otras cosas, el desánimo, peleas, luchas y un desacuerdo en el cuerpo. Primero de Pedro 3:7 que habla de una comprensión de su esposa. Si mi cabeza tiene comprensión de mi cuerpo y de cómo debe cuidar, mi cuerpo va a estar mejor. Si no tomo en cuenta mi cuerpo y el cuidado, voy a sufrir. Y cada uno de nosotros, yo creo que hemos sufrido consecuencias de no cuidar bien nuestro cuerpo en un momento u otro. Yo sí. En varios momentos. Y así que con nuestras esposas es lo mismo. Cuando pensamos en su cuidado, todo está mejor. Y eso es obviamente conforme a lo que Dios ha creado. Eso es lo que está diciendo aquí. El esposo tiene que cuidar a su esposa, primero porque sí forma parte de su propio cuerpo, pero también como su propio cuerpo. Y como, por ejemplo, pensando otra vez en que nuestras esposas son vasos más frágiles, ¿cómo debemos cuidar de ellas? Solo algunos ejemplos antes de continuar. Sería ver su ánimo, su energía, para animarle, ayudarle conforme sus necesidades. Por ejemplo, si nuestra esposa está cansada de cuidar a los niños todo el día, cuidarlos. Tal vez nuestra esposa está pasando un mal momento físicamente. Es ayudarle, solucionar, tal vez llevarle al médico, ayudar en casa, las cosas. Y hay otras cosas de solo manifestar que su amor es apartar tiempo para estar juntos, de pasar tiempo juntos, conociendo uno al otro, ¿no? Y también dándole algo especial que realmente le va a tocar su corazón. Una carta, flores, lo que sea, pero que nosotros, cuidando para el bien de nuestras esposas. Tal como cada uno de nosotros tiene un cuerpo diferente, así cada mujer es diferente. Y lo que una mujer necesita, tal vez es un poco diferente para otro. Y así en la cabeza, el esposo tiene que ir conociendo la forma comprensiva y cuidadosa para con su esposa. Versículo 20, otra vez. Versículo 29, Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Lo que está diciendo es que no maltratamos nuestro propio cuerpo para experimentar dolor. No es normal que una persona va buscando herirse para experimentar el dolor. Si alguien lo hace, normalmente decimos que está algo mal en la cabeza, que no está funcionando, porque no es normal que uno busca
causarse dolor. Y hay que pensar en eso. Nadie aborreció jamás a su cuerpo. Está haciendo una comparación. Si no tratamos bien a nuestro cuerpo, estamos aborreciéndolo. Eso es lo que está diciendo. Si un esposo no trata bien a su esposa, ¿qué está haciendo? La está tratando como si la aborreciera. Eso es lo que está diciendo. No aborrecemos nuestro propio cuerpo. Si maltratamos a nuestro cuerpo es como nosotros no nos daba importancia. Y así cuando maltratamos a nuestras esposas es igual. ¿Qué es la definición de amor? Buscar el bien de la otra persona. Maltratar no es amor. Otra vez puedo hacer esos ejemplos del enojo, los gritos, las torpezas, falta de respeto hacia nuestras esposas. Es maltratar y es aborrecer. De no ir aprendiendo a ser comprensivo con ella es aborrecerla. Y podemos decir, cuando hay una buena conexión entre la cabeza y el cuerpo, cuando hay una buena conexión entre esposo y esposa, ¿cómo es la vida en general? Es mucho mejor, ¿no ve? Puede haber muchas dificultades en la vida, pero cuando la relación matrimonial está bien, cuando hay amor real ahí, hay una sumisión verdadera ahí, ya pueden enfrentar muchas dificultades en la vida juntos. ¿Por qué? Porque el organismo, ¿no? La unión está funcionando. Pero cuando no está bien el cuerpo, cuando el matrimonio no anda bien, ¿cómo es la cosa? ¿Es fácil enfrentar la vida? ¿Aún retos no tan difíciles? Cuando uno está echado en el hospital sufriendo una enfermedad grave, ¿puede enfrentar los retos normales de la vida? No puede hacer nada. Está herido o está con una enfermedad. Y es así con nuestros matrimonios. El cuerpo, cuando el cuerpo está bien, cuando está sano, podemos enfrentar las dificultades, los retos de la vida. Cuando hay esa conexión íntima entre esposo y esposa, como cabeza y cuerpo, como tratar o pensar bien en el cuerpo. Y eso obviamente repercute en todos a nuestro alrededor. Si el cuerpo está funcionando bien, ¿qué puede hacer para otros? Amar, servir para el bien de otros. Cuando el cuerpo no funciona, no puede. ¿Quiénes son los primeros en un matrimonio que sufren? Los hijos, obviamente. Los hijos. Y luego, todos a su alrededor también sufren. Así que cuando está hablando de este amor, esa sumisión, una cabeza, cuerpo, está hablando de realmente algo que es para el bienestar de todos. Y obviamente, ese amor es conforme a lo que Cristo ama y es para glorificar y honrar a Dios. La relación matrimonial comienza con el bienestar de la cabeza. Y el esposo tiene que amar, proteger, cuidar tiernamente a su esposa para que puedan seguir adelante como una sola carne. Así que recordamos, esta enseñanza está base de dos cosas.
lo que estaba bien diciendo Jesucristo o Dios en crear el matrimonio. Dios formó una sola carne. Y aquí que el esposo es cabeza de su esposa como Cristo de la iglesia. Pasando al tercer punto esta mañana. Miembros de su cuerpo. Y creo en este punto vamos a ser muy desafiados. ¿Cómo experimentamos el cuidado integral de Cristo por ser miembros de su cuerpo? Es como debemos cuidar de nuestras esposas. Los versículos otra vez. Así también, de versículo 28, Efesios 5, así también deben amar los maridos a sus maridas, a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. El ejemplo que deben seguir los esposos es el ejemplo de Cristo con su iglesia, como estamos viendo una y otra vez en este pasaje. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es su iglesia. Nosotros los creyentes formamos parte de su cuerpo. Nosotros los creyentes formamos parte de su cuerpo. Y realmente esa es una verdad que ligeramente pensamos. Y la pregunta es, ¿realmente hemos pensado en esta verdad fundamental? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se ha dignado favorecernos en hacernos una parte de su cuerpo. Él se ha unido con nosotros en una relación íntima, como la relación entre cabeza y cuerpo, entre esposo y esposa. Tú y yo somos dignos de tal honor de ser llamados en el cuerpo de Cristo. De ninguna forma. Pero lo que hemos entendido en esta carta, que somos dignos de la ira eterna de Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, su gran amor para con nosotros, nos ha dado vida eterna, haciéndonos una parte íntima en el cuerpo de Cristo. Así que primero es eso. Cristo se ha dignado, se ha bajado, no solo para morir por nosotros, sino para hacernos nosotros una parte de su cuerpo, de tener esa intimidad con Él. La segunda parte es también importante. ¿Cómo cuidamos de nuestros cuerpos? Otra vez, el versículo anterior dice, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo. Nosotros nos alimentamos, hacemos ejercicio, descansamos y cuidamos de las partes que están mal. Y la pregunta es, ¿cómo pensamos que Cristo cuida de su iglesia? ¿Cómo pensamos que Cristo cuida de nosotros, de mi persona, de nosotros colectivamente? O tal vez pensamos que Cristo no nos cuida, nos descuida más bien. Muchas veces pensamos, bueno, Dios no sabe lo que está pasando en mi vida. Se ha olvidado de mí por completo. Aquí en este pasaje dice, ¿qué dice? Así como Cristo cuida a la iglesia. ¿Creemos que Cristo cuida su iglesia? La verdad es que muchas veces pensamos que no.
Cristo no nos está cuidando. En el Antiguo Testamento, los israelitas estaban pasando dificultad, estaban en el destierro. En Isaías 40, versículo 27, Isaías 40, 27 dice: ¿Por qué dices Jacob y afirmas a Israel? Escondido está mi camino de Yahweh y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. Es decir, los israelitas decían: Dios no sabe lo que está pasando con nosotros. Y muchas veces nosotros pensamos lo mismo. Si pensamos así, ¿cómo es el ejemplo de Cristo para los esposos? El punto de este pasaje es: los esposos tienen que cuidar a sus esposas como Cristo a la iglesia. Y si en nuestro interior pensamos que Cristo no cuida de su iglesia, no nos cuida, ¿qué ejemplo tenemos? No hay ejemplo. Estamos más bien diciendo a Cristo: tú no sabes lo que estás haciendo. Estamos pasando por este mal momento y te has olvidado de nosotros. Otro pasaje en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, 13 a 16, otra vez del cuidado de Dios para con su pueblo. Deuteronomio 8, 13. Cuando tus vacas y tus ovejas se multiplican, y tu plata y oro se multiplican, y todo lo que tengas se multiplique, está hablando a los israelitas justo antes de entrar a la tierra, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides de Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él, y aquí en estos versículos, les está haciendo recordar varias cosas que Él hizo. Primero, sacarlos de la tierra de Egipto. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, cuando sus serpientes abrasadoras y escorpiones a tierra sedienta, donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. Dios mismo, y hay muchos pasajes semejantes que hablan del cuidado de Dios para con su pueblo. Mateo capítulo 6, versículos bien conocidos, 31 en adelante, Mateo 6, 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 1 Pedro 5 no tiene que pasar ahí, pero dice 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una y otra vez, la Biblia enseña del cuidado de Dios para con su pueblo, con nosotros los creyentes. Así, si dudamos de su cuidado de nosotros, ¿cómo vamos a poder seguir su ejemplo, esposo con esposa? Y obviamente no debemos dudar de su cuidado, porque eso es lo que fundamenta nuestra vida espiritual en Él. El ejemplo de los esposos aquí es el ejemplo de Cristo. Cristo no nos ha dado un mal ejemplo. Cristo no solo ha venido a morir, a tomar nuestra naturaleza, vivir, morir, resucitarse
y ya olvidarse de nosotros. Hoy día, por ejemplo, entre las muchas cosas que Cristo está haciendo es intercediendo en nuestro favor. Hay muchas cosas que Cristo nos sigue dando, pero Cristo es la cabeza de la iglesia, cuida de su iglesia. Y debemos estar viendo toda la bondad de Dios en nuestras vidas individuales, en nuestra vida colectiva, para ver y realmente dar gracias a Cristo por ese cuidado. Pablo pasaba por muchas dificultades en su vida y aún así él está enseñando eso. Él entendía, él experimentaba el amor y el cuidado de Cristo. Él experimentaba ese amor a nivel personal y a nivel de la iglesia. Y así nosotros debemos entender que cuando pasamos por dificultades, Cristo no nos ha abandonado. Y este pasaje afirma sin lugar a dudas que Cristo cuida de su cuerpo, cuida de su iglesia. No debemos dudar de ese cuidado que Él tiene con nosotros. Hendrickson dice, en ningún instante Cristo deja de cuidar tiernamente a su cuerpo. Estamos bajo su constante vigilancia. Sus ojos están permanentemente sobre nosotros, desde el comienzo del año hasta el fin de él. Por tanto, echamos toda nuestra ansiedad sobre Él conscientemente, porque Él se preocupa por nosotros. Para terminar este punto, leo un pasaje otra vez muy conocido, Romanos 8:35. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Qué puede separar la iglesia del amor de Cristo? ¿El cuerpo se va a desprender de la cabeza? No. Debemos tener la seguridad de eso. Eso es la base. Por eso dije, el amor se fundamenta en la verdad. Se fundamenta en la verdad, no en los sentimientos. Y Cristo ha demostrado su amor para con su iglesia en muchas maneras. Y así, eso es la exhortación aquí en este pasaje para los esposos, que se fundamenta en la verdad de que Dios los ha unido, de que ella es cabeza de su cuerpo, que tiene que cuidar de una forma comprensiva. Nuestro ejemplo como esposo, nuestro trato con nuestra esposa es falible, pero Cristo es infalible. Él nos cuida de una forma perfecta para nuestro bien. La meta aquí es de seguir el ejemplo de Cristo, mejorando en ese camino de santificación con nuestras esposas. Y la sumisión de nuestras esposas debe ser cada vez más fácil. ¿Por qué? Ellas deben observar nuestro amor, nuestra preocupación real por ellas. Y así la unión matrimonial se va fortaleciendo. Para ir concluyendo, si uno no es creyente,
debe entender que no forma parte del cuerpo de Cristo, que el amor de Cristo es para su cuerpo, y su cuerpo se conforma por solo personas que se han arrepentido y creído en Cristo. La única manera de llegar a participar en su iglesia, de su cuerpo, es por medio del arrepentimiento y fe. Volver de ti mismo a Dios. Confiar solo en Cristo, y solo de esa forma vas a experimentar este amor infinito de Cristo. Participando en su cuerpo, su iglesia. Y para los que somos creyentes, recordamos la verdad principal. El amor de los esposos es modelado por Cristo en su amor por su iglesia. Es un amor que ama a sus esposas como a su propio cuerpo. ¿Entendemos bíblicamente qué es el ejemplo del amor de Cristo? ¿Creemos que Cristo nos ama y nos cuida? ¿Estamos creciendo en amor en nuestros matrimonios? Y debe haber una marcada diferencia entre los que somos creyentes y el mundo. Y el mundo debe ver eso, que Dios nos ayuda a modelar, crecer en este amor bíblico para con nuestras esposas. Efesios 5:22 en adelante para terminar esta mañana. Efesios 5:22 en adelante para terminar. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, y te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender qué es el amor verdadero, Señor. Ayúdanos a entender el ejemplo que tú has dado. Ayúdanos a entender que tu ejemplo, la manera que tú amas la iglesia, es perfecta. Y, Señor, muchas veces desconfiamos en tu amor para con nosotros, tanto individualmente como colectivamente. Y eso es un pecado, Señor. Ayúdanos a reconocer eso. Ayúdanos, Señor, a basarnos en esa verdad y ayúdanos a ser animados con esa verdad, Señor. Aún en medio de muchas dificultades de la vida, muchas dificultades reales, diarios que enfrentamos, Señor, ayúdanos a entender que tú cuidas de tu iglesia, de tu cuerpo, perfectamente. Tú nos amas. Y así te pido, Señor, que podamos modelar ese amor primero, como está hablando este pasaje, esposos para con sus esposas, pero también, como en toda la palabra,
El amor es algo que cada uno de nosotros es llamado a amar a los demás, Señor. Así que ayúdanos a tener ese amor desinteresado, ese amor buscando el bien real del otro, no solo pensando en nosotros mismos. Gracias, Señor, que aún en los tiempos difíciles que estamos pasando a nivel mundial, a nivel nacional, local y aquí en nuestra iglesia, que nosotros podemos confiar en ti y seguir avanzando, entendiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.